Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096 en los Estados Unidos y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, gracias por apoyarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos sean todos ustedes. Ya estamos a mitad de semana, qué bueno, miércoles 18 de agosto. Como siempre tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes para que estén al tanto de lo que ocurre en el país y en el mundo. Hoy tenemos la participación del licenciado José Leonel Cabrera, mejor conocido como Nené Cabrera, quien es el encargado de los proyectos especiales del Poder Ejecutivo. Muchas obras sociales y muchos programas, así que tenemos hoy un programa que luce ser interesante, sobre todo de mucha gente que está esperando saber de esos programas y beneficiarse de ellos. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Y además ya salió el sol. Sí. Se nos alejaron. Esperemos por varios días de que no vuelva ningún fenómeno tropical. Por otro lado, señores, ya está claro que hay un borrador de reforma fiscal. No se ha dicho nada. Borrador. Un borrador, sí. Que parece que eventualmente... Pero otro nuevo, Ramón, porque cuando tú dices borrador, no es el que se aprobó en la Cámara de Diputados que fue enviado... No, estamos hablando de reforma fiscal, no de código penal. Ah, perdón, sí. Espérate, un borrador. El código va después, sí. Espérate, sí. El gobierno parece que en vez de ir en cero al Consejo Económico y Social, prefirió llevar un borrador. Él no va a tener problema ahí, porque aquí los sindicalistas, lo que son burócratas sindicales, y los empresarios van a pelear por sus intereses. La reforma fiscal es inevitable. Las recaudaciones son muy bajas, nos seguimos endeudando. Lamentablemente en el gobierno pasado, en el 16 y el 17, 2016, fueron los mejores años para una reforma fiscal porque estaban dadas las situaciones internacionales y locales. La gran pregunta, y tú te la estás haciendo, Jacqueline, es ¿a quién va a gravar esa reforma fiscal? Porque los pobres no hay manera ya y la clase media no soporta un impuesto de este tamaño así adicional. Mira, yo te voy a responder esa pregunta, Ramón. Mira, lo primero es que tú quieres que comencemos de atrás para adelante. Lo primero es que el PRM fue consistente en la campaña electoral diciendo de que debido al dispendio que tenía el anterior gobierno, con un manejo eficiente de los recursos, no era necesaria una reforma fiscal. Se llegó a decir muchas veces en el programa, incluso en este mismo asiento que yo estoy aquí en estos momentos. Luego se entendió de que por más que se ahorre y por más que se demuestre que hay esa intención, los recursos son innecesarios por la baja presión tributaria. Obviamente, siempre diferentes sectores que han analizado la situación han entendido de que también el gobierno tiene la gran responsabilidad de demostrar de que si se va a hacer una reforma fiscal, que obviamente alguien va a tener que sacrificarse, deberá el gobierno demostrar que gasta con eficiencia, con transparencia, con pulcritud los recursos del Estado. Entonces, oye Ramón, yo hice el ejercicio. En mayo y en junio el gobierno había dicho a través del presidente de que no era el momento propicio para hacer una reforma fiscal. Luego dijo el mismo presidente que en medio de una crisis era imposible hacer una reforma fiscal. El doctor Leonel Fernández dijo, bueno, no es momento por la situación de la pandemia y eso. Ahora yo me pregunto si 3 meses después, Ramón, ya estamos en un escenario diferente que podemos hablar de esto. Después se dijo que no, que se iba a hacer un borrador, pero que era la aplicación para el 2022. Eso es lo que ¿A quién le creemos, Ramón? Eso es lo que yo entiendo, que será un borrador para fines del 2022, porque incluso el presupuesto hay que presentarlo en septiembre. Es decir, no hay tiempo para presentar el borrador, aprobarlo en el Consejo Económico y Social e incorporarlo en el presupuesto del año 2022. Pero como quieras, Ramón, si no estará en el presupuesto y deberá ser presentado en septiembre, entonces si esa reforma se conoce y se aprueba, qué sé yo, en diciembre, en enero, ¿y cómo vamos a hacer? No, tú puedes siempre hacer un presupuesto complementario, modificar el presupuesto. Otra cosa, introducirle esas figuras. Tú me preguntabas que a quién va a grabar. Bueno, algunos entienden que se deben bajar los porcentajes y ampliar la base
para que más productos paguen, eliminar las exenciones. Ahora bien, ¿quién será el sacrificado? Porque nadie quiere ceder el pedazo que ya tiene de exenciones, de facilidades. Pero habrá que cortar por ahí, Ramón. Mira, necesariamente deberá recargarse el patrimonio y la riqueza. ¿Qué? ¿Cómo es? El patrimonio y la riqueza. ¿A partir de cuánto? Yo no sé a partir de cuánto. Porque aquí también tú tienes una evasión de un 40% en el ITEVIS. Es decir, usted paga un ITEVIS y la empresa que lo recauda lo evade y se queda con ese ITEVIS. Pero entonces, aquí hay una evasión de un 60% en el impuesto sobre la renta, porque los únicos que pagan impuestos sobre la renta en este país son los empleados que se lo deducen los patronos. Ahora, Ramón, pero entonces ese sería un ejercicio interesante a hacer. Bueno, primero, tú tienes... Pero es que la evasión, eso fue lo que intentó Jacqueline el gobierno pasado y no le dio resultado. Si no le dio resultado, parece que no hay manera de reducir la evasión. Bueno, y ahora mismo han dicho que han aumentado las recaudaciones, que han reducido evasión también, pero parece ser que no es suficiente. Mira, por más vuelta que tú le des, nuestra presión tributaria no pasa de un 14%. La presión tributaria promedio en América Latina es 21%. Solo Guatemala tiene una presión de 12%. Entonces, con 14%, si tú tienes que dedicarle 4 a la educación, 3 y pico al pago de intereses, justicia, salud, Fuerzas Armadas, entonces no queda. Ahora, a mí me gustaría, Ramón, que antes, que conjuntamente con ese ejercicio se le dijera a la población, se nos explicara qué se va a hacer cuando se aumenten las recaudaciones, qué se va a hacer cuando se tenga más presupuesto, cuáles son las obras que se van a privilegiar, cuál es el compromiso que hace el gobierno con la población de que si van a pagar más y qué modelo de país con ese aporte mayor de reforma de presión tributaria, de presión fiscal, es que vamos a desarrollar. ¿Con qué plan? Me gustaría conocer eso, porque eso es muy importante que se explique a la población para entonces que todos estemos convencidos de hacia dónde vamos y que el compromiso sea de todos. Se supone que en un pacto social y en el marco del Consejo Económico y Social deben participar los diferentes sectores, incluyendo los partidos políticos que tienen una gran responsabilidad en todo esto. Los partidos participan, lo que pasa es que a veces se han retirado. El propio ¿Cierto? PRM, cuando era oposición, se retiró del pacto fiscal, del pacto eléctrico, sin embargo después aprobó el mismo pacto eléctrico. Hay una cosa clara en todo esto. Si nosotros queremos una policía eficiente, eso cuesta dinero. Si nosotros queremos agua, eso cuesta dinero. Si queremos drenaje pluviales, eso necesita dinero. Si queremos carretera, si queremos un mejor sistema de salud, todo eso implica dinero. Y en la forma como está diseñado nuestro sistema tributario, no hay manera. Para además eso usted tiene la perversa situación de que cada año usted aumenta el endeudamiento. Y eso tiene un límite, ¿eh? Cuando usted tiene que dedicar 22 y 23 centavos de cada peso que usted recauda solo al pago de los intereses ya casi están llegando a lo que se le da a educación. Sí. Entonces, eso es insostenible, ¿eh? Eso explota en 2 o 3 años. Y hemos visto, eso lo vimos en España, lo vimos en Portugal, lo hemos visto en Argentina en muchísimas ocasiones, que llega un momento que tú no puedes más. Grecia. Y los mercados de capital entonces te cierran, te aumentan los intereses, te conviertes en paria. Entonces, bueno, yo insisto, la reforma es necesaria. Ahora, vamos a ver qué tipo de reforma, porque nadie ha visto. ¿Cuál es el compromiso, ¿Qué Ramón? Tipo de reforma? Yo insisto, no, ¿cuál es que hay un compromiso. Si se aprueba en el Consejo Económico y Social, es dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla una ley de responsabilidad fiscal. Porque obviamente no hacemos nada con aumentar las recaudaciones para que se gaste de más, como dice ahí un ministro de deporte que eliminó 600 nominillas, pero la nómina le aumentó. Así, ¿no? No, Ramón, y como se está discutiendo hoy, que sale en la prensa el tema de la autovía del Nordeste, que fue un fiasco, se proyectó una cantidad de vehículos, no sabemos, y eso lo hemos mencionado muchísimas veces, cómo se hizo esa proyección, y ese famoso peaje sombra que tanto nos ha costado. Para hacer ese tipo de acuerdos, no, Ramón, porque ahí no habrá presión fiscal alta o de
qué X porcentaje. Las cosas tienen que hacerse bien y tampoco para que hayan el dinero votado en el pasado como los textos integrados, por ejemplo, y con muchísimas obras fallidas de los gobiernos que pasan, hacen desastre y no queda nadie responsable. Entonces, para pagar para eso no, pero pagar para el desarrollo sí. Hay una deuda social muy grande, hay muchísimas comunidades que no tienen agua. Cada vez que llueve aquí, un aguacerito, eso nos evidencia todas nuestras carencias, Ramón, sí. Porque por cualquier aguacero hay una gran cantidad de gente movilizada que tiene que salir de sus viviendas, que se inundan las calles, que siempre hay pérdidas. Nosotros tenemos que protegernos y darle respuesta a los que menos oportunidades tienen. Entonces, pero con 14% del PIB eso es imposible. Por algo en América Latina la presión tributaria promedio es 21, claro. ¿Y se le da más respuesta? Es igual, Jacqueline, pero hay países que han hecho más cosas. ¿Sí? Hay países que con menos nivel de crecimiento que nosotros tienen menos precariedades. Ah, bueno, pues entonces a veces el tema no es los recursos, sino cómo tú lo gastas. No, cómo tú lo gastas, pero es que si tú tienes poco, por más bien que tú lo gastes, no vas a poder. Ya. Si ese 14% tú lo gastas bien, súper bien, lo gastas como los suizos, eso no da. La presión tributaria en Europa anda por el orden del 30%. Esos países escandinavos que tanto sacamos, la educación, la salud, que lo da todo, tienen un 40% de presión tributaria. Ahora ahí los ricos pagan. Y aquí no. Y aquí no pagan. Aquí evaden. Ay. Aquí cobran el ITEVI que usted paga y se quedan con él. Pero este es un tema que va a ser interesante porque incluso el presidente se juega su capital político con él. Bueno, Ramón, se lo juega y mira, hemos dicho varias veces la experiencia de Colombia, la experiencia de Chile. Hay que ver con qué viene el gobierno con esa propuesta, que no encienda las alarmas. Pero por lo menos es responsable, porque el gobierno pasado fue un irresponsable. Danilo Medina fue un irresponsable. Señor, en el 16 y el 17 esta economía estaba creciendo a más de un 7, el petróleo estaba bajo, la tasa de interés, ese era el momento ideal. Hoy, pero decían que había más espacio, Ramón. Acuérdate que en el primer gobierno, porque la ley de desarrollo, ¿cómo es que Estrategia Nacional de Desarrollo. Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso fue en el 2010. Eso fue en el 2010. Es decir, que tiempo tuvimos. Y te acuerdas, el primer anuncio, no, porque tenemos que cumplir con la ley. Ajá. Y con la educación, muy bien. Pero después pasó todo ese tiempo y vergonzosamente no se aprobaron los otros dos pactos. No, porque el gobierno anterior lo que estaba en reelección. Y siempre las reformas fiscales tienen un costo político, eso es inevitable. Ahora, yo lo que sí reconozco es la responsabilidad del presidente Abinader, que ha decidido no posponer esto, sino enfrentarlo. Ojalá le salga bien. Sí. Porque lo que no podemos es seguir endeudándonos, señores. No. No podemos. No, y estos préstamos todos los días. El ajuste será peor. No, es que ya no hay más, no hay espacio para más. Dentro de todo esto, no vale reforma fiscal si seguimos gastando 1.200 millones de dólares cada año en el tema eléctrico. Y hay un tema ahí del Banco Central de certificado, deuda de 800.000 millones, que también eso hay que resolverlo. Óyeme, nos cogimos mucho de este tema. Es que ese tema es un tema, además de apasionante, ese va a ser el tema. El discurso del presidente esta noche, bueno, hay que esperar a ver el que el presidente va a hablar. Él trató muchos temas en el encuentro con los medios del Grupo Corri, porque ahí aparece la imagen, pero vamos a ver. Finalmente hay un tema internacional que yo quisiera tratarlo rápido porque no lo hemos tratado y que involucra tanto dolor para las mujeres. Porque los Estados Unidos, tras 20 años en Afganistán, gastando 300 millones de dólares cada día, no pudieron pacificar ese país, no lograron que ese país progresara y ya se retiraron como se retiraron de Vietnam, dejando enganchados. Eso es la gente. Esas son gente que eran colaboradores, que eran traductores, que eran tratando de irse en aviones. Y lo peor viene para las mujeres, que ya se habían liberado, ya vestían sin la necesidad de la burka, ya estaban estudiando, todo eso va para atrás. La burka, las mujeres no pueden salir de la casa solas, tienen que salir con el esposo, es decir,
Es una desgracia lo que le viene a ese país por la irresponsabilidad de las grandes potencias. Bueno, Ramón, esto le ha costado la popularidad a su nivel más bajo del presidente Joe Biden, que tiene aproximadamente, perdió 7 puntos y goza con el 46% solamente de aprobación de la población adulta. Y 3 de los demócratas más poderosos en el Congreso, en el Senado, le han pedido explicaciones al presidente Biden por la caótica retirada de las tropas, que le ha costado miles de millones de dólares a Estados Unidos y a una población y a un mundo que esperaba otra respuesta y mejor dicho, otros resultados después de tanta inversión y todo lo que ha implicado todos estos años esa ocupación. Son dramáticas las imágenes que vemos, sobre todo en Kabul, donde los talibanes han entrado y han acabado con décadas de la intervención estadounidense, que, como dijimos anteriormente, costó más de $1 billón al gobierno de los Estados Unidos. En 2 semanas ellos cogieron todo Afganistán prácticamente sin resistencia del ejército. Finalmente una noticia positiva. Que algo bueno. Sí, en esta pandemia se han hecho muchos spots de televisión de diferentes instituciones sumamente hermosos y llamando al optimismo, tanto en el sector privado como público. Entonces, hay un spot del Popular que se llama El Lado Positivo y que fue premiado en la categoría de Servicio Público del Año de la 18ª edición de los prestigiosos premios Steve Awards, por el mensaje que envía, el tema musical, etcétera. Y ese tipo de cosas hay que destacarlas. Muchas instituciones aquí se han hecho spots sumamente preciosos, levantando el optimismo en momentos que han sido sumamente difíciles para el país. Así es. Neney Cabrera es nuestro invitado. No se lo pierdan, en pocos minutos.